A finales de 2012, cuando el gobierno logra que se apruebe la reforma tributaria de ese año, hay un compromiso con los empresarios principalmente para tratar de introducir una reforma tributaria estructural que eliminara la necesidad de hacer reformas todos los años para tratar de sobrellevar los déficits fiscales que se iban presentando precisamente por la precariedad de las medidas que se estaban tomando y por su transitoriedad. Esta decisión de empezar a pensar en una reforma tributaria estructural se vino aplazando por circunstancias políticas y finalmente ya en el año 2016, 2015, 2016 se planteó ya de una manera concreta a través de unos informes de la comisión de expertos que nombró el gobierno para el efecto, cuáles deberían ser las medidas que el gobierno debía adoptar para poder hacer un cambio de 180 grados en la forma como se venían introduciendo las reformas tributarias en el país. Quizás el problema que hay ahorita es que la coyuntura hace que la reforma estructural no se vaya a pensar solamente en términos de qué es importante para modificar, valga la redundancia, de manera estructural la situación fiscal del país, sino que esta necesidad se debe combinar con la necesidad de recaudación. Como ustedes saben, por la caída de los precios del petróleo, por temas que ya se han venido viviendo, como es la necesidad que ha tenido el Estado de soportar cargas adicionales a partir de la reforma constitucional de 1991, el hueco fiscal que se ha abierto es un hueco muy grande. Entonces, la polémica o el dilema en que está el gobierno en este momento es, por un lado, tratar de hacer una reforma estructural, pero por otro lado, tener que hacer una reforma recaudatoria que intente tapar el hueco que está quedando por diversas razones de índole económica. La reforma se necesita, los recursos adicionales se necesitan. Fuera del tema del déficit fiscal, las calificadoras de riesgo ya han anunciado, de riesgo crediticio han anunciado que para poder mantener Colombia el grado de inversión se necesita que se apruebe esta reforma fiscal. Y la reforma fiscal, si bien es estructural, entonces al mismo tiempo necesita generar recursos adicionales para el Estado. ¿Qué es lo que se ha planteado? El tema de impuesto de renta. Las compañías colombianas están soportando una carga ya demasiado alta. Lo que plantea la comisión es reducir en algunos puntos, se está planteando una tarifa corporativa entre el 30 y 35% la carga de tributación de las empresas en tema de tarifa, y por otro lado se está planteando que las personas naturales puedan contribuir con una mayor cantidad a soportar las cargas del Estado. Probablemente ahí lo que va a haber es un balanceo, es decir, lo que dejan de contribuir las compañías va a ser contribuido de una manera u otra por personas naturales. Se está planteando también la creación de un impuesto a los dividendos que aplicaría a sociedades distintas de las sociedades abiertas y a compañías del exterior, y la unificación del impuesto, que como saben se partió del impuesto de renta e impuesto de CRE en un solo impuesto, que sería un impuesto a las utilidades corporativas, que sería determinado, según lo que señala la comisión, sobre la utilidad contable determinada con base en normas internacionales de contabilidad, con ajustes necesarios pues para llegar a la carga de tributación en un ambiente de impuesto de renta. Quizá la medida más polémica en el momento en que se vaya a discutir la reforma tributaria es la propuesta de la comisión de incrementar la tarifa del IVA y de extender esa tarifa a una cantidad de bienes y servicios adicionales a los que ahorita se están gravando. En este momento yo personalmente no le veo ninguna otra posibilidad en términos de recaudación, posibilidad cierta a la implementación de una medida distinta al incremento de la tarifa para poder llenar el vacío que está dejando la caída de los precios del petróleo.
Lo demás es en realidad un reacomodo, es decir, que lo que dejan de pagar las compañías los pagan las sociedades, perdón, las personas naturales, que vamos a implementar el impuesto a los dividendos. En realidad ahí no creo que haya una mayor tributación. Donde sí la hay es en el impuesto a las ventas. Es una medida difícil, es una medida que es bien complicada desde el punto de vista político y desde el punto de vista social, porque obviamente se está sacrificando de alguna manera el ingreso de las personas de más bajos recursos. Se han planteado algunos mecanismos para devolver el impuesto que se recauda hacia ciertos estratos, pero lo cierto es que aprobar una subida de tarifa va a ser complicado, y ahí seguramente va a ser donde el gobierno haga o tenga que poner su mayor empeño. La mayor preocupación que a mí me da desde el punto de vista de especialista en temas de impuestos es el reto que va a tener el gobierno al tener que balancear, por un lado, la necesidad coyuntural de recaudar, por otro lado, la necesidad estructural de reformar el sistema tributario, y por otro lado, un tema que uno no puede olvidar, que es la necesidad de financiar el posconflicto. Y todo eso en un ambiente, pues que no es un ambiente que desde el punto de vista político sea fácil, en donde hay muchas contradicciones en relación con las circunstancias políticas que está atravesando el país en este momento, al punto que quién sabe qué vaya a pasar y cómo vaya a salir esa reforma estructural. A veces pienso que lo mejor es que el gobierno trate de sencillamente aprobar una reforma que le permita recaudar esos dineros adicionales y dar el tiempo suficiente para que se decanten los ánimos, se mire qué es lo que se necesita en materia de financiación del posconflicto, y tratar de hacer una reforma estructural mucho más sosegada, mucho más estudiada, en un ambiente político que sea menos complicado como el que va a tener que enfrentarse en el momento en que se presente el proyecto de reforma tributaria.